Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les saluda su amigo y servidor Octavio Lara el día de hoy, domingo a las 7 de la tarde, donde vamos a compartir un tema para todos y cada uno de ustedes, titulado El estrés, la enfermedad del siglo XXI y cómo combatirlo. Quédate con nosotros, el día de hoy hablaremos sobre este tema, hablaremos sobre los síntomas, las características propias de este malestar que, como mencionamos, es algo que está aquejando sobre todo en esta época, en este siglo XXI, ya que la vida está sumamente acelerada, hay mucha exigencia, hay muchas preocupaciones y demás. Entonces no lo olvides, quédate con nosotros y también te invitamos a que te contactes con nosotros a través de nuestras redes sociales, por Facebook, por Instagram, también tenemos Telegram, también tenemos WhatsApp, están en la parte inferior de nuestro canal de YouTube, también te puedes contactar en el chat que está en este canal de YouTube. Vamos a dar inicio a este tema titulado El estrés, la enfermedad del siglo XXI. Bueno, ¿por qué hablar del estrés? Como sabemos, el estrés es una enfermedad de tipo psicosomática. Es una enfermedad que tiene relación en la parte psicológica, es decir, emocional y también intelectual en la persona, pero también tiene sus repercusiones en la parte física, en diferentes partes del cuerpo. Algunas personas manifiesta este aspecto del estrés en la piel, algunos en el aparato digestivo, otros en el aparato respiratorio, otros genera debilidad en el sistema óseo y claro, por supuesto, afecta el sistema nervioso, ya que el sistema nervioso es un nexo que hay en nuestra psicología y la parte física. El sistema nervioso conduce energías microeléctricas a través de los diferentes nervios por conducto también de las mismas neuronas que mandan esos impulsos de un lado a otro para que nosotros tengamos la respuesta a diferentes necesidades que nuestro organismo tiene, ya sea a estímulos externos, ya sea a estímulos internos en nuestros propios órganos, que también funciona de esta manera, pero hay un exceso de trabajo en este sistema nervioso y por ende le exige de más a los demás sistemas que tenemos en nuestro cuerpo y de ahí se va generando el estrés, esa resistencia para mantener un equilibrio en el cuerpo físico y también en la parte emocional, intelectual, instintiva, etcétera, pero llega un momento donde este equilibrio ya es algo que es difícil de mantener y entonces vienen las circunstancias negativas, vienen el dolor de estómago, viene el problema de la vista, viene el problema en la piel y por ende las dificultades también es importante mencionarlo en el trabajo, con la familia, con las amistades y uno como persona se da cuenta de que tiene ciertas limitantes y que le están haciendo que uno no pueda desempeñarse de la mejor manera en las diferentes esferas de su vida. Entonces por eso es importante ir conociendo este tema que ya se ha hablado mucho, consideramos se ha hablado mucho, sí, se ha practicado poco y mucho menos se ha comprendido. Continuamos hablando sobre esto y vemos nosotros que al menos hablando de nuestro estado de Coahuila, que forma parte de nuestro país México, tenemos porcentajes muy alarmantes en relación al estrés. Tenemos que en nuestro estado, fíjense ustedes la estadística, Coahuila tiene un porcentaje del 49.9% de personas que han sentido algún síntoma de ansiedad a lo largo de su vida. Es decir, prácticamente la mitad de los habitantes de nuestro estado, estamos hablando de millones de gentes, han tenido un síntoma mínimamente de estrés. Dolor de cabeza, sudoración en las manos, resecada de boca, etcétera, etcétera, que le ha generado alguna circunstancia en el diario vivir, pero el estrés ha estado presente. Entonces, vemos nosotros que está tomando terreno este tipo de enfermedad psicosomática llamada del siglo XXI. Por otro lado, tenemos otra estadística. De una muestra de 270 alumnos de bachillerato, estamos hablando de adolescentes, de jóvenes de 15 a 17, 18 años,
45 de ellos presentan grados de estrés preocupantes. Esta es una información que es sumamente fresca, llamémosle así, tiene algunos meses, donde en un departamento de psicopedagogía nos hicieron llegar y encontramos que hay una cantidad de alumnos que aparentemente son pocos en relación a 270 alumnos, pero estamos hablando de un 20, de un 40%, de un 20, un 30% de alumnos que presentan ese tipo de reacciones, ¿verdad? De aspectos que al menos algunos 20 han tenido que requerir atención psicológica en alguna instancia privada o pública. Entonces vemos nosotros que al menos en la parte educativa también afecta el estrés, y esto afecta en el desempeño escolar de los alumnos. Estamos de acuerdo, por estar ellos pues experimentando el estrés en su cuerpo, no ponen la atención debida en las materias, no realizan las actividades necesarias para acreditar sus materias, no realizan sus tareas, que también pues es muy normal en las escuelas, y por ende va afectando su desempeño académico. Vemos entonces que por un lado la parte escolar está siendo afectada en los jóvenes, pero también vemos en la otra parte de nuestra pantalla una nota periodística también de nuestra ciudad, donde se está hablando del estrés laboral, ¿sí? La nueva pandemia que urge combatir, es decir, se nos está haciendo saber que también en los ámbitos laborales, en las fábricas, en las maquiladoras, en las empresas, en la parte administrativa y demás, hay un estrés que está afectando el desempeño de los trabajadores, de las personas, y esto lamentablemente merma también la productividad por un lado, pero también la calidad de vida de las personas. Con estos ejemplos estadísticos queremos hacer saber que el estrés está llegando a todas partes. Anteriormente, años atrás, 10, 15 años, se hablaba poco del estrés, ya se estaba manejando, sí, pero se hablaba poco, y no se hablaba que afectara en las escuelas, en los centros laborales, estamos de acuerdo, pero ahora esto se ha expandido y, como bien se dice, se ha hablado, después de la pandemia esto se ha detonado. Entonces nuestra Asociación Cultural Gnóstica se preocupa por este aspecto y busca maneras, formas para que la sociedad tenga herramientas, repito, y así pueda atenderse y ayudarse para salir de esta situación. Entonces pues vemos a través de estas estadísticas que es algo que se está dando cada vez más y cada vez más, y estoy seguro que ustedes que están en su casa han sentido alguna reacción de estrés o estresante en algún momento de su vida, y no nos vayamos en toda la vida, sino que en estos últimos meses o en este mes, tal vez me atrevo a decirlo, en esta semana han tenido alguna expresión, alguna reacción instintiva de estrés que los ha llevado a tomarse algunos minutos, de salir a tomar aire fresco, de reflexionar un poco, de suspender la actividad en el caso que se pueda, para poder tratar de tener un equilibrio nuevamente y que el estrés no desemboque en una crisis. Y como sabemos, si nosotros no atendemos esa crisis, tarde que temprano esa crisis se va a manifestar en un desvanecimiento, un desmayo, por una fatiga muy muy crónica en la persona, y esto nos va a llevar al hospital, ¿verdad? Y si no nos atendemos, eso sigue creciendo en aspectos neuróticos, hasta en aspectos psicóticos, si no nos atendemos, ¿verdad? Que eso es importante que lo tengamos presente. Avanzamos. Bien, vamos a explicar qué es el estrés. El estrés, como lo vemos en la diapositiva que ustedes están viendo, es el conjunto de alteraciones en el organismo al estar sometido a actividad excesiva física o psíquica. Es decir, es el conjunto de reacciones físicas y también fisiológicas que tiene la persona cuando está haciendo una actividad donde ya está sobrepasando su estado normal. Vamos a reflexionar esto, pongamos un ejemplo, un empresario donde tiene que sacar la productividad del día o de la semana, necesita que sus empleados saquen el X número de piezas
que les toca fabricar, y resulta que en ese día, cuando ya van a terminar, faltó un empleado, faltaron 2 operarios, etcétera, y ya eso va a dificultar que puedan sacar adelante el pedido, que lo saquen justo a tiempo, como algunas empresas lo acostumbran, pero como no está el personal adecuado, por alguna situación no asistieron al centro laboral, entonces el jefe, el encargado, el supervisor, etcétera, se siente presionado. ¿Por qué? Porque ya está dudando que puedan sacar adelante el pedido. Entonces ahí hay una alteración en el organismo, emocionalmente hablando, porque aparece la duda, ¿verdad? Aparece en la persona una serie de reacciones físicas, sudoración, tal vez un dolor de cabeza, problemas gastrointestinales. ¿Por qué? Porque la persona empieza a generar una preocupación de que posiblemente no pueda sacar el pedido de las piezas para esa semana, ¿verdad? Entonces viene esas reacciones físicas, como se está mencionando, esas alteraciones en el cuerpo, en el organismo, y entonces la persona está sometida a esa presión. Hay lugares, empresas donde te van a contratar y dicen que esté la persona que quieren contratar, que sepa trabajar bajo presión. Y esto tiene que ver con el estrés. La presión es sacar las cosas sí o sí. Entonces, ¿qué sucede? Pues tarde que temprano el estrés está presente, está presente, está presente y va desgastando a la persona. Ese es el problema. El estrés o la exigencia en la persona, pues sí se da, sí. Pero el problema es que nosotros no descansamos, no nos reponemos, no tenemos una alimentación adecuada, balanceada en proteínas, vitaminas, minerales, etcétera. No tenemos un buen descanso, etcétera. Y eso va haciendo que el estrés se vaya haciendo más intenso y el cuerpo se empiece a debilitar más. Si ustedes se fijan aquí en nuestra pantalla, tenemos una serie de alteraciones que se dan en el organismo, como lo es la tensión muscular. Lógicamente todos en algún momento hemos sentido, por ejemplo, que la espalda, el cuello lo tenemos tenso, ¿verdad? El aumento en la presión arterial, eso pues también sucede. La transpiración excesiva, la persona empieza a sudar, de pronto le sudan las manos, ¿verdad? Tiene sudoración en la piel, en la frente, en las axilas y demás. ¿Por qué? Porque está generando un trabajo excesivo en su cuerpo. Eso genera calor, viene la transpiración, ¿verdad? A veces eso es al revés, hay gente que se pone frío cuando ya es un estrés, una exigencia muy marcada, sudan frío, como ya en algún momento hemos visto a personas, o tal vez nosotros lo hemos hecho. También hay desequilibrios digestivos. Ya hay muchos medicamentos que dicen directamente que cuando la persona está en una situación estresante, de preocupación, cuando va a tomar una decisión importante en su vida, cuando va a hablar de algo muy delicado, tienen problemas digestivos. Y entonces, ¿qué sucede? Pues hay ciertas pastillas, medicamentos que ayudan a que ese desequilibrio digestivo se mitigue o se reduzca, pero esto es por la alteración del organismo en relación a estar realizando una actividad, ¿verdad?, muy constante o es muy excesiva emocionalmente o intelectualmente. Entonces el desequilibrio de gastritis, de colitis, se da, ¿verdad? ¿Cuánta gente dice en términos muy comunes, muy coloquiales, que se le infla el estómago, ¿verdad? Otra cosa que un proceso de gastrointestinal, ¿verdad?, desordenado. Por otro lado, pues están los desequilibrios o desórdenes emocionales, que eso es prácticamente bien común en relación a la gente que tiene un estrés muy constante, ¿verdad? Desequilibrios emocionales, como ser una persona reaccionaria emocionalmente, se convierten sumamente sensibles ante cualquier situación emocional, ¿verdad? Entonces el desequilibrio se presenta y esto genera sí o sí dificultades, roces, ¿verdad?, con los seres queridos, con la gente que está compartiendo con esta persona, con su contexto, ya sea la familia, los compañeros de trabajo, si es un estudiante con los compañeros del salón, con los vecinos, etcétera, o cuando uno va al supermercado,
genera problemas, ¿verdad? ¿Por qué? Por la forma equivocada de utilizar o de manejar nuestras emociones. De ahí, hoy por hoy, se habla mucho de la inteligencia emocional, que no es otra cosa de que tener conciencia de mis emociones y saberlas manejar en el momento que se necesitan, ¿verdad? Tener la emoción que se requiere, vivirla como tal, pero no caer en los extremos, que es algo que nosotros en las escuelas gnósticas, en nuestras asociaciones, pues lo estudiamos ampliamente. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una claridad de nuestras emociones y debemos de conocerlas, por supuesto, y que ellas no nos estén llevando a problemáticas, a conflictos, a no tener desequilibrios, como bien lo dice la diapositiva. Tenemos también como características del estrés actos reaccionarios e impulsivos. Esto sucede porque la persona está, nosotros le llamamos, tiene un estado de exitomanía, está acelerada, está sobreestimulado su sistema nervioso y cualquier indicación, cualquier palabra, tal vez uno le quiere hablar y le toque el hombro a la persona para llamarlo para alguna actividad y la persona voltea de manera reaccionaria, casi que tirando un golpe, porque está acelerada. Recordemos que nosotros debemos de tener un control en nuestra forma de actuar, de sentir y de pensar. Eso es algo que se nos propone y se nos habla mucho dentro de los estudios gnósticos. Y una persona reaccionaria e impulsiva no piensa lo que está haciendo, simplemente de manera, repito, instintiva, ¿verdad? Instintiva, de manera reaccionaria, pues si uno le toca el hombro, tira la mano a manera de defensa, porque una persona que está en estrés generalmente es una persona que está a la defensiva y eso no lo sabe, ¿verdad? No lo hace conscientemente, es porque el estrés ya la está envolviendo, el organismo ya está en un estado de defensa, ¿sí? Está la persona con una exigencia psíquico-física excedida, entonces esto es lo que va resultando. Avanzamos. Bien, tenemos nosotros, como estamos viendo aquí en la diapositiva, diferentes fuentes que son muy comunes de estrés, sobre todo en estos tiempos. Hoy las cosas están cambiando mucho, las circunstancias son muy diversas, las circunstancias familiares, laborales, como ya hemos mencionado, y aquí hablamos de algunas situaciones que generan sí o sí estrés, así lo consideramos. Casarse o divorciarse es algo que genera mucho estrés en las personas, ¿sí? A menos que sean sumamente insensibles, pero prácticamente eso es muy aislado, ¿verdad? Una persona que se casa pues está preocupada, está viendo digamos, cómo va a ser la fiesta, si van a realizar una fiesta, la cuestión del dinero, cómo va a ser la vida matrimonial, dónde van a vivir, todo eso le va generando incertidumbre a la persona y comúnmente le genera estrés. Su organismo empieza a experimentar estrés, preocupaciones, el qué va a pasar, el qué voy a hacer, y si no funciona, y si funciona y tal. Entonces todo eso sucede. De la misma manera cuando hay una separación, si ya tienen 10, 15, 20 años viviendo juntos, pues lógicamente que la separación les va a generar un cambio en su estilo de vida en ambas personas y esto va generando estrés, además de que el compromiso emocional pues se va mermando, se va dañando y generalmente una persona es la que sale más afectada en los divorcios, ¿verdad? Entonces eso es algo que genera mucho estrés. También tenemos el aspecto laboral cuando alguien empieza un nuevo empleo, ¿verdad? No sabe si va a desempeñarse adecuadamente, si lo va a hacer bien, si lo va a hacer mal, si su capacidad es la que se requiere. Y también sucede cuando uno deja un empleo o lo despiden, por supuesto que también genera estrés. La muerte de un cónyuge, de un familiar cercano, de un ser querido, también genera estrés. Entonces debemos ir viendo nosotros eso, ¿verdad? Irnos preparando ante las vicisitudes o circunstancias de la vida para que pues tarde que temprano alguna de estas cosas sí o sí las vamos a tener que vivir. El despido, como ya habíamos hablado, la jubilación
Hay muchas personas que cuando son jubiladas tuvieron 30, 40 años de servicio en alguna empresa, en alguna institución de gobierno y demás. Al dejar de estar trabajando caen en depresión, ¿verdad? Porque se sienten inútiles, porque sienten que ya no tienen, ya no sirven, entre comillas, sepas entender. Entonces eso inicia con un estrés, con una preocupación, con tensión muscular, con presión alta, etcétera, depende de la persona. Y si no se atiende el estrés, desemboca en una neurosis depresiva. Eso es algo bien importante. Bueno, cuando hay un nuevo miembro en la familia, como es tener un bebé, pues también se genera estrés. ¿Por qué? Por un lado sí, pues está la parte afectiva, ¿verdad? Un nuevo miembro en la familia, pero también está pues los gastos muy normales de un recién nacido, pañales, alimentación, consultas médicas a la madre de familia, a la mamá del bebé, porque pues recuerden ustedes que hay una depresión postparto. Entonces bueno, todo eso genera exigencia, sobre todo material en estos tiempos, y tiene que haber un respaldo para eso. Y mientras tenemos el respaldo, no lo tenemos, el estrés está presente. También los problemas de dinero nos generan el estrés, las mudanzas, los cambios de casa, los cambios de ciudades, por diferentes circunstancias, todo eso nos va generando estrés. Y las contradicciones internas, los procesos emocionales o psíquicos, intelectuales de nuestra educación o aspectos inclusive genéticos que nos afectan y que están trayéndonos digamos, estrés en nuestra forma de ser, en nuestra vida. Nos van generando situaciones estresantes que pues hay que atenderlas, ¿verdad? Hay gente que genéticamente hablando tiene una enfermedad, por decirlo así, esquizofrenia, que es algo fuerte, o tiene un aspecto neurótico, o tiene epilepsia, o tiene diabetes, etcétera, etcétera. Todo eso que es por herencia, sí o sí le va a generar a la persona estrés. Y si la persona se empieza a cuestionar por qué me pasa esto, en un aspecto filosófico, por qué nací así, hacia dónde voy a llegar con esta enfermedad, etcétera, pues si no la sabe manejar estas reflexiones, el estrés se va haciendo presente. Entonces sí es importante estarlo tomando en cuenta todo esto. Claro, hay más causas estresantes. En este espacio estamos mencionando estas. Avanzamos. Bien, nuestra institución gnóstica nos propone cómo manejar el estrés. En todo caso, aquí tenemos algunas maneras de manejar el estrés, ¿verdad? Tenemos la relajación, tenemos la concentración, tenemos la meditación. Tres aspectos que debemos de considerar porque esto es una panacea: la relajación, la concentración y la meditación. Que aunque son palabras que ya hemos escuchado mucho en las redes sociales, con conocidos, con amigos, hay muchas escuelas que hablan de la relajación, de la concentración, de la meditación, pero también es cierto que aunque se hable mucho, poco se ha trabajado. ¿Por qué? Porque una persona que medita realmente como tal es una persona que el estrés lo sabe manejar adecuadamente, y también es cierto que tiene muy poca expresión de estrés dentro de sí, de su cuerpo. No es que no lo tenga, sí lo tiene, pero no es algo desembocado, no es algo descontrolado, es algo sumamente pues, más manejado, más manejable, y no le impacta tanto en su psicología ni en su cuerpo. Por eso la meditación es bien importante. Dentro de los estudios gnósticos practicamos la meditación, enseñamos las reglas de la meditación, enseñamos las fases de la meditación, enseñamos cómo poner la mente en blanco. Así se nos enseña aquí. Los maestros de nuestras asociaciones nos hablan de cómo poner la mente en blanco, de técnicas de respiración, de palabras mágicas o también llamadas mantra, que nos ayudan a tener una mente tranquila. Todo eso, entre otras cosas, nos ayuda a realizar realmente y pues de manera efectiva la meditación, porque meditar no es sentarse, ¿verdad? Y estar ahí 5 minutos, 10 minutos,
porque no es eso, eso es parte, sí, claro que sí, pero no es lo único. Es decir, tenemos que aprender a meditar y parte de este proceso de meditar tiene que ver con la relajación, con la concentración, y si esto se va haciendo adecuadamente, el resultado es una meditación auténtica. Entonces, el primer paso para poder manejar el estrés en base a lo que estamos proponiendo el día de hoy es la relajación. Tenemos que aprender a relajar nuestro cuerpo. Si bien es cierto, el cuerpo es el que más resiente las reacciones estresantes, ahí hay que empezar, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, tenemos nosotros que aprender a relajarnos de diferentes maneras. Una forma de relajarse es a través de la respiración, ¿verdad? Aquí lo vamos a ir hablando ahorita. Uno debe de saber que para poder hacer una práctica de meditación debe de tomar una postura adecuada, ¿verdad? Debemos de saber nosotros que para poder relajarse debemos de tomar una postura adecuada, debemos de cerrar los ojos, ¿verdad? De tener una luz tenue en la habitación, ¿verdad? Y observar, tener esa habilidad de observar para darnos cuenta qué áreas de nuestro cuerpo están en tensión muscular. ¿Para qué? Para quitar esa tensión, ¿sí? ¿Cómo se hace? Bueno, si hay una parte que está en tensión, hay que tensionarla conscientemente, porque generalmente esas áreas del cuerpo que están en tensión, no es consciente esa tensión. De manera inconsciente empiezan los músculos en esas áreas a tensionarse, a ponerse rígidos. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces cuando uno acuerda y se hace digamos, se da cuenta cómo está su cuerpo, se da cuenta que la espalda la tiene tensa, que los hombros los tiene tensos, que las manos están tensas, que está con los puños cerrados. Entonces uno debe darse cuenta de eso y tomar el control de su cuerpo, ¿verdad? Tomar el control. Y entonces, bueno, si uno se da cuenta que tiene los puños cerrados, ¿qué hay que hacer? Apretarlos un poquito más y aflojar, apretar un poquito y soltar, de tal manera que uno empieza a tomar el dominio de esa parte de su cuerpo de manera consciente. ¿Y qué es lo que queremos? Relajar. Bueno, así lo podemos hacer con las manos, ¿verdad? Con los hombros podemos tensionar los hombros, los soltamos los músculos, ¿verdad? Apretamos, soltamos. Las piernas, tensionamos, soltamos. Podemos hacer una serie de estiramientos de nuestro cuerpo también, y de esa manera podremos hacer que el cuerpo esté relajado. Asimismo, de ahí podemos pasar, lo estoy diciendo muy en general, pero podemos pasar a la concentración. La concentración, en resumidas cuentas, es atención más atención, resultado concentración. Entonces, uno tiene que desarrollar la capacidad de atención. La atención es focalizar mis sentidos a una sola cosa, a un objeto, a una situación, a una actividad, a algo dentro de mí. Entonces, ponemos como ejemplo que dentro de los estudios gnósticos buscamos concentrarnos en los latidos de nuestro corazón. Este es un lugar que, si nosotros vamos entrenándonos, sentiremos cada vez más a través de la concentración los latidos de nuestro corazón. Hay gente que no lo siente. Bueno, practique, verá que lo va a sentir, y de esa manera vamos desarrollando la concentración. Repito, la concentración es atención más atención, resulta la concentración. Es decir, aquí no cabe que uno esté distraído. ¿Sí? Uno debe estar atento a algo. Algunos otros compañeros instructores gnósticos nos invitan a que pongamos la atención en la flama de una vela y estemos observando la vela, ¿verdad? Pongamos la atención a la vela, y si lo podemos hacer en la medida de las posibilidades con nuestra vista, a veces lo podemos hacer con nuestros oídos, ¿verdad? A veces pues uno no es que escuche el fuego,
sino que uno escuche el silencio que está alrededor de donde uno está haciendo la práctica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, poner todo lo que está de nuestra parte de atención para que uno no se distraiga y de ahí va a emanar la concentración. Entonces, cuando uno va haciendo eso, va dejando a un lado los pendientes, las preocupaciones, lo que quiere hacer mañana, lo que quiere hacer, lo que hizo ayer, antier, etcétera. ¿Por qué? Porque está concentrado en un objeto en ese momento, en el corazón, en la vela, en el agua cantarina, como cita un maestro dentro de los estudios gnósticos, en el agua, en el viento que está, de pronto uno está en alguna plaza, está en el campo, uno escucha los ruidos de la noche, por ejemplo. Todo eso son buenos motivos para concentrarse en ellos, y de ahí uno está en el presente, está en el aquí, está en el ahora, uno está sintiendo su corazón, está aquí. Uno está viendo la vela, pues la está viendo aquí. No está pensando en el pasado, no está pensando en el futuro, no está preocupado por lo que va a hacer mañana, lo que no hizo, lo que sí dijo, lo que no dijo. Es decir, está aquí y ya ahora. Y es una de las cosas que nos permite avanzar en la concentración para posteriormente pasar a la verdadera y auténtica meditación, que es algo bien importante. Meditar es tener una mente tranquila, serena, ¿verdad? Para eso el cuerpo físico ya está tranquilo, ¿sí? Y para eso nosotros ya tenemos la capacidad de estar dominando nuestra atención, de tener nosotros esa capacidad de dirigir la atención a donde nosotros consideremos, y si uno la sabe dirigir, la concentración se presenta. Y podemos nosotros entonces, ya que estemos en el estado de meditación, que es más allá de la concentración, meditar, como se dice, en alguna circunstancia de la vida cotidiana, en algún problema que tenemos, pero a través de la meditación vemos ese evento, esa situación interna que tengo o que tenemos, y podemos encontrar una respuesta, una solución, sin estar experimentando ansiedad o estrés, que es lo que queremos nosotros combatir, y es el motivo o el punto central de este tema. Bien, están los ejercicios respiratorios, que es otra de las maneras para poder combatir el estrés. Los ejercicios respiratorios, nosotros dentro de la cultura gnóstica también le llamamos pranayamas. Pranayama es una palabra de origen indostánico. Etimológicamente hablando significa vida y muerte. Prana es vida, yama es muerte. Uno dice prana, yama, es vida y muerte. Pero ¿por qué se habla con ejercicios respiratorios? ¿Por qué? Porque en el antiguo Indostán se hacía referencia de que nosotros al inhalar estamos haciendo que llegue la vida a nuestro cuerpo. Inhalamos prana, exhalamos yama. Es muy sabido por todos nosotros que cuando uno nace, inhala. Llegamos al mundo y lo primero que hacemos es inhalar. Llega la vida a nosotros físicamente hablando, en la tercera dimensión. Pero cuando ya nos llamen y ya no tengamos que estar en este mundo, lo último que vamos a hacer va a ser exhalar. Llama. Entonces constantemente estamos inhalando y exhalando, ¿sí? Así nos lo hacían saber en el antiguo Indostán, y tiene mucha verdad. En este caso nosotros nos damos cuenta que al estar inhalando, al estar haciendo ejercicios pránicos, pranayamas, vamos nosotros teniendo la capacidad de ir entregándonos introduciéndonos en la ciencia de la respiración. Quien sabe respirar puede manejar un estado emocional. ¿Qué pasa con una persona que está alterada emocionalmente? Sí o sí, su sistema respiratorio está sumamente acelerado, ¿verdad? Respirando de más, y algunas personas hasta tienen hiperventilaciones, donde respiran, pero no viene la otra parte de exhalar. Entonces de esa manera se empiezan a ahogar. Fíjense cómo es contradictorio, ¿verdad? Parecería que si yo respiro voy a tener pues la energía, la fuerza. Sí, y sí la tiene uno, pero tiene que estar compensado con la exhalación, porque es un ciclo virtuoso
de intercambio de gases que tiene nuestro cuerpo al estar inhalando y exhalando, ¿verdad? Entonces tiene que cumplirse. La gnosis nos enseña a respirar, a hacer conciencia del proceso respiratorio, que eso es bien importante. Con eso uno puede ir avanzando grandemente en el control del estrés, en poder manejarlo y que si se presenta, no nos genere tantas situaciones conflictivas y que no nos dañe nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Entonces, con ejercicios respiratorios, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, pues básicamente podemos hablar de un ejemplo, de un ejercicio que es inhalar. Vamos a mencionar, por ejemplo, que uno inhale con 4 segundos. Uno inhala y va contando mentalmente 1, 2, 3, 4. De tal manera que esos 4 segundos uno se dio a la tarea de respirar. Retiene por 4 segundos. Exhala contando 4 segundos. Se mantiene así ya que exhaló 4 segundos. Deja pasar los 4 segundos. De nueva cuenta inhala en 4 segundos. Y así. Entonces de esta manera vamos nosotros controlando la respiración. Ahorita mencioné 4 segundos de inhalar, de mantenerse en pausa, de exhalar, 4 segundos, 4 segundos de pausa y así. Pero podemos hacerlo con 5 segundos, con 6 segundos, con 7, ya con la práctica, y esto va haciendo que nuestro sistema nervioso simpático y parasimpático se empiecen a equilibrar. Cuando la persona está muy acelerada, el sistema nervioso simpático está trabajando de más. Y el parasimpático, como su nombre lo dice, en términos generales, para al simpático, es decir, reduce la actividad. El sistema nervioso simpático nos pone en alertas, nos pone en una actividad hasta de defensa ante alguna circunstancia, ¿verdad? Nosotros podemos estar en el trabajo y nadie nos está agrediendo, nadie nos está diciendo nada, pero uno se siente muy presionado, me explico, porque tiene que sacar el trabajo, tiene que hacer tal o cual tarea, y eso acelera a la persona, es decir, estimula de más el sistema nervioso simpático y todo el cuerpo se pone en la alerta, se pone en la defensiva. Entonces, ¿dónde queda el sistema nervioso parasimpático? Pues está muy apagado, está funcionando muy poco. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, equilibrarlo. ¿Y cómo se puede equilibrar? Entre otras cosas, a través de la respiración. Por eso, equilibrar la respiración al inhalar, ese es el simpático, exhalamos parasimpático, en términos generales, ¿verdad? Y eso, haciéndolo en los mismos tiempos, va manteniendo un equilibrio, y por supuesto uno estar aquí y ahora haciendo el ejercicio. Tenemos la integración con la naturaleza como otro punto para manejar el estrés. ¿Cómo es integrarse con la naturaleza? Integrándose con la madre naturaleza, hablemos, entre otras cosas, de esto en relación a los 4 elementos de la madre naturaleza: el fuego, el agua, la tierra y el aire. Cuando hablamos de la tierra, en relación a integrarse con la madre naturaleza y para combatir el estrés, ¿verdad? La tierra tiene una cualidad maravillosa, extraordinaria, donde se nos ha enseñado que cuando uno está estresado, parte de este estrés, hablando de cargas eléctricas, el estrés que uno tiene se transforma en esas cargas eléctricas y uno las tiene que conducir, las tiene que, digamos, pasar a la planeta Tierra. Se nos habla dentro de los estudios gnósticos que nosotros constantemente estamos recibiendo energías cósmicas de los astros. Hace poco pasó un eclipse, hubo un tipo de energía muy particular en ese eclipse que uno debe de saber manejar y conocer hasta donde pueda, por supuesto, pero todo el tiempo estamos recibiendo energías cósmicas, ¿verdad?
¿verdad? De las diferentes constelaciones del zodiaco, por ejemplo, de los diferentes planetas de nuestro sistema solar y de todos los astros y estrellas que están en el firmamento y demás que no vemos y que no alcanzamos a través de la mente a saber que ahí están. Entonces, esas energías llegan a nuestro cuerpo, ¿sí? A nuestros cuerpos, y deben de ser canalizadas al planeta, a la Tierra. Entonces recibimos energías cósmicas, estas llegan y deben de ser canalizadas al planeta. Para eso tenemos que descalzarnos y que nuestra piel esté tocando la Tierra para que esas fuerzas cósmicas pasen por nosotros y lleguen a la Tierra, y la Tierra va a retribuirnos con energías telúricas que vienen de la Tierra. Entonces se hace un circuito, ¿verdad? Un circuito virtuoso de flujo energético telúrico y cósmico, y eso hace que uno no se quede con energías que no le corresponden y que le van generando estrés, por ejemplo. Entonces, cuando uno se integra con la madre naturaleza en relación con la Tierra, se recomienda que uno se quite los zapatos, se quite los calcetines y camine sobre la Tierra, esté en la Tierra, toque la Tierra inclusive, y uno sienta, trate de imaginar que esas energías vienen del cosmos, pasan por nuestro cuerpo, llegan salen por nuestras plantas de los pies a la Tierra, y la Tierra nos retribuye con energías telúricas que suben por nuestro cuerpo. De tal manera que con la Tierra sí nos podemos ayudar. Tenemos el aire, escuchemos el aire, sintamos el aire, pongamos nuestros 5 sentidos en relación a captar el elemento aire. ¿Sí? Pongamos atención, concentración en el elemento aire a través de nuestros 5 sentidos, para que a través de eso vayamos escuchándolo, y con su magia que tiene nos vaya tranquilizando nuestra mente y nos vaya bajando ese estrés que podemos tener excesivamente. Tenemos el agua, que siempre ha sido sumamente relajante. El agua, un baño con agua fresca siempre ha sido muy relajante, ¿verdad? Eso es algo que recomendamos. El tener baños de agua fresca o fría ayuda a equilibrar las emociones. ¿Estamos de acuerdo? El bañarse uno en alguna acequia, como le llamamos acá en el norte de México, en un riachuelo, en un río, con agua que esté circulando, eso siempre va a ser bastante benéfico para combatir nuestro estrés. ¿Por qué? Porque el agua está corriendo y es algo así como que si nos está haciendo un baño, nos está limpiando físicamente, sí, claro que sí, pero también en esa anatomía que tenemos nosotros como seres humanos, que por un lado en algunas partes le conocen como el aura. Esa aura se limpia con el agua, ¿verdad? Entonces hay que hacerlo, ¿verdad? Tratemos de hacerlo teniendo esos baños de plantas también, ¿por qué no decirlo? Bañándonos seguidamente con agua fresca o fría, que no nos haga daño, por supuesto. Salir a hacer baños en ríos, en riachuelos, en acequias, para que eso nos vaya quitando el estrés. Y tenemos el fuego. El fuego también nos ayuda a que uno se desestrese. ¿Y cómo sería? Hay diferentes maneras, pero en este video vamos a hablar de uno. ¿Cómo va a ser? Escuchar al fuego. Todos sabemos que estar alrededor de una fogata nos genera un estado de tranquilidad, de armonía, de estar unidos, de tener integración. Generalmente cuando estamos alrededor de una fogata, uno se sienta alrededor de la fogata con el calor de la fogata, vemos el fuego, el chisporrotear del fuego, cómo es que genera ciertos sonidos como aleteos, ¿verdad? Y además ese calorcito y el estar observando al fuego, sentir el calor, repito, escucharlo, nos da una magia de relajación. En términos generales lo mencionamos. Entonces invitamos a que a través de los 4 elementos de la naturaleza busquemos desestresarnos. Fíjense que no son cuestiones de ir al médico, que no estamos en contra de eso, por supuesto, pero son cosas muy prácticas. La gnosis es práctica y estamos llamados a vivir la gnosis de esa manera. De manera práctica, está al alcance de todos. Continuamos. Tenemos la aromaterapia. Cuando hablamos de aromaterapia estamos hablando de perfumes o de esencias aromáticas provenientes de plantas,
de árboles, etcétera, que uno al aprender a utilizarlas, sí o sí la relajación se va a dar. Es decir, va a desaparecer lo que es va a ir desapareciendo poco a poco lo que es el estrés. Entonces, ¿qué tipo de aromas podemos sugerir? Bueno, usar perfumes o esencias naturales que proporcionen estados de armonía, de equilibrio. Por ejemplo, el ámbar, el azahar, heliotropo, jazmín, lila, hay algunas esencias como pino, rosa, sándalo, mil flores, son diferentes aromas, etcétera, que existen y que son sumamente agradables al olfato. No son perfumes comerciales, sino que son aromas que nos recuerdan la madre naturaleza y son casi que idénticos o iguales a como si uno tuviera, por ejemplo, una rosa en la mano. Si uno tiene la esencia de rosa, bueno, si uno tiene la rosa en viva y tiene la esencia de rosa, prácticamente no huelen muy parecido o iguales, que esa es la cualidad de las esencias aromáticas de calidad. Entonces, si nosotros tenemos la esencia de pino, es como si tuviéramos al árbol del pino aquí, compartiéndonos su perfume, su aroma natural que tiene el pino. Entonces la esencia cumple esa misión. Entonces se recomienda que uno pues tome la esencia, se la pone en las manos, la huele, la disfruta, la aprecia, ¿verdad? Le cambia el estado de ánimo y eso es lo que queremos. Entonces, también para pasar al siguiente punto, recomendamos que ustedes consulten con sus instructores gnósticos la esencia aromática que se relaciona con su signo zodiacal, porque esa esencia aromática de su signo zodiacal tiene un plus extra. ¿Por qué? Porque tiene una relación íntima con el signo zodiacal con el cual ustedes son. Si la persona es Virgo, bueno, hay una esencia específica para Virgo. Si alguien es Aries, hay una esencia específica para Aries y así. Si de por sí tienen un aroma agradable, todavía un extra es que sean de nuestro signo zodiacal. Bien, tenemos la musicoterapia. La musicoterapia es otra manera de combatir el estrés. Desde ya tenemos que seleccionar la música que no nos genere estados emocionales acelerados, ¿verdad? Que no nos lleve a la depresión, que no nos lleve a la ansiedad, a la tristeza, a la melancolía, a la pelea, al conflicto, a sentir que la mujer es más o es menos, o el hombre, ¿verdad? No es la música que estamos buscando dentro de los estudios gnósticos. Nosotros buscamos la música, que es la música por excelencia, que ha sido, es y será, que es la música clásica. La música clásica nosotros debemos de empezarla a conocer y empezar a quitarnos esa forma de pensar que hay de la música clásica, de que es aburrida, de que me duerme, de que no me ayuda. Precisamente, la música clásica nos ayuda a relajarnos, a tranquilizarnos y tenemos que aprender a valorarla, a aprender a escucharla con la conciencia. Generalmente la música se escucha con el ego, ya se hablará de eso más adelante en otros cursos, en otras conferencias. Por eso cuando se escucha música clásica no nos parece, nos incomoda inclusive. Tenemos que aprender a escuchar la música clásica con la conciencia. ¿Por qué? Porque hay temas que nos ayudan, por ejemplo, a combatir la depresión, la ansiedad, a combatir el insomnio. Hay algunas melodías que nos ayudan a tener emociones superiores, a tener actividad, etcétera, ¿verdad? A manera de comentar algo de la musicoterapia, tenemos las melodías de Ludwig van Beethoven. Todos hemos escuchado algo sobre este personaje. Su música va enfocada bastante a las emociones, ¿verdad? A tener emociones positivas a superiores. Tenemos, por ejemplo, cómo combatir la depresión. Hay diferentes temas que tienen que ver con la música para combatir la depresión. Por ejemplo, tenemos la música acuática de Händel, ¿verdad? Uno la puede buscar en internet y puede encontrar ese tipo de música clásica de Händel que nos ayuda a combatir la depresión. Tenemos el concierto para violín de Ludwig van Beethoven, que ahorita le estaba hablando, también nos ayuda a combatir la depresión. Tenemos la sinfonía número 8 de Dvorak,
Este personaje, un gran músico, en lo personal me parece excelente, tiene un tema llamado la Sinfonía del Nuevo Mundo. Nos ayuda a combatir la depresión. Nos lleva la música clásica en términos generales a tener estados emocionales positivos a superiores, a elevar los estados de conciencia. Una persona que está estresada, su conciencia empieza, pues no es que la conciencia no esté, las reacciones, los impulsos que tiene la persona hace que la conciencia no aparezca, ¿verdad? Entonces que la persona esté más inconsciente, que no sepa qué le está pasando, pero a través de la música clásica va rompiendo con eso. Entonces invitamos a eso. Tenemos también para la ansiedad, por ejemplo, el concierto de Aranjuez de Rodrigo, que es muy conocido y más se escucha en guitarra, ¿verdad? También hay orquestas sinfónicas que lo han tocado, pero en guitarra es bastante bonito. También tenemos las 4 estaciones de Vivaldi, nos ayudan a combatir la ansiedad. La sinfonía de Linz, ¿verdad? Linz K425 de Mozart. En fin, hay una serie de temas clásicos de los diferentes grandes compositores de la historia, de la época de oro de la música clásica, que nos ayudan a combatir el estrés, en este caso pues aspectos ya de depresión, de ansiedad, de insomnio, que es cuando el estrés ya se va desembocando más, va dominando más a la persona y va cayendo en enfermedades de este tipo, que ya son enfermedades todavía más fuertes y que no queremos que se presenten. Entonces, pues bueno, vamos avanzando. Y con esto dejamos hasta aquí este tema. Esperamos sea de utilidad para ti, que puedas tomar las pautas que hemos mencionado aquí en este tema titulado El estrés, la enfermedad del siglo XXI, para que puedas ayudarte, para que puedas en todo caso compartirlo, si haces así, con algún ser querido que esté pasando por situaciones difíciles, estresantes, y que de esta manera pueda tener una ayuda, pueda tener un apoyo, y así poder tomar mejores decisiones ante las situaciones que tenga, y también tener una mejor salud física y también psicológica. Hoy por hoy la salud psicológica es muy importante, tan importante como la salud física, ¿verdad? Entonces no lo dejemos a un lado. Recordemos que el estrés es una enfermedad del siglo XXI, es una enfermedad psicosomática y tenemos que aprender a trabajarla. La meditación, el integrarse con la madre naturaleza, la ciencia de respirar, la musicoterapia, la aromaterapia, etcétera, etcétera, son propuestas que dentro de los estudios gnósticos se ofrecen y se enseñan, para que en todo caso te invitamos a que te acerques a nuestros centros de estudios gnósticos que están ubicados en diferentes partes de nuestro país. Estamos en más de 40 ciudades en nuestra bella República Mexicana, para que puedas acercarte a los cursos de gnosis que tenemos y puedas conocer temas como el que compartimos el día de hoy, y todavía más temas que tienen que ver sobre todo con el autoconocimiento. Te invitamos a que ingreses a nuestra página de internet gnosismexico.org.mx y también a nuestras redes sociales, para que así puedas informarte más. Si no hay ninguna pregunta, entonces vamos a dejar hasta aquí. Que pase muy buenas tardes. Se despide su amigo, servidor e instructor gnóstico Octavio Laribarra. Hasta la próxima.